Che, loco, ¿qué onda? Te voy a hacer un resumen de este libro de Nietzsche, La genealogía de la moral, pero tranqui, a mi estilo, como si estuviéramos en un bar tomando una birra. Prepárate, porque el tipo era medio denso, pero vamos a tratar de hacerlo entendible, como para que te enganches. ¿Qué onda con este libro? Imagínate que Nietzsche se puso a pensar de dónde salieron nuestras ideas de bueno y malo. No se quedó con la respuesta fácil de que siempre fue así o Dios lo dijo. No, señor. Él fue a buscar en la historia, en las palabras, en la psicología, para entender cómo llegamos a pensar como pensamos. Y lo hizo con una onda bastante polémica, tirando abajo varias ideas que la mayoría considera sagradas. Nietzsche actúa como alguien que desenmascara la moral, mostrando que los valores no son absolutos ni dados por Dios. Nietzsche no se anda con vueltas, el tipo va al hueso. Se burla de los psicólogos ingleses de su época, a los que considera unos aburridos que no entienden nada. Dice que no tienen espíritu histórico y que se equivocan al decir que las ideas del bien y del mal vienen del olvido o la costumbre. Para él hay que ir a la genealogía, o sea, al origen de las palabras, para entender cómo cambiaron con el tiempo. Además, este libro no es como otros de Nietzsche, con frases cortas y aforismos. Acá se manda 3 ensayos largos, como si se pusiera a investigar a fondo 3 problemas y no parara hasta encontrar la respuesta. Dice que estas ideas no son nuevas, sino que vienen desde su infancia, pero ahora las siente más maduras y unidas. Los 3 tratados. El libro se divide en 3 tratados, cada uno con su tema principal. Tratado primero, bueno y malo. Acá Nietzsche se mete con el origen de las palabras malo, schlecht, y bueno, gut. Dice que al principio malo era el hombre común, el simple, el de abajo, mientras que bueno era el noble, el poderoso, el señor. O sea, que los valores nacieron de cómo se ubicaban las personas en la sociedad. El tema principal es la oposición entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. El concepto bueno se refería al hombre de rango superior. El concepto de bueno. Para Nietzsche, los nobles se llamaban a sí mismos los veraces, los poderosos, los ricos. También se identificaban como los rubios. En cambio, a los plebeyos se los asociaba con la cobardía o la oscuridad. Nietzsche dice que los nobles se sentían felices por ser quienes eran, no necesitaban buscar la felicidad en otro lado. El concepto de malo, la palabra malo, schlecht, originalmente significaba simple o vulgar. Luego se asoció con el hombre de piel oscura. El resentimiento, el hombre del resentimiento, el esclavo, no es franco ni honesto consigo mismo. Su alma mira de reojo, le gustan los escondrijos y los caminos tortuosos. Es más astuto que el noble, porque la astucia es su forma de sobrevivir. El resentimiento, a diferencia de la nobleza, envenena el alma. La venganza y el odio. Nietzsche plantea que el odio judío, el odio más profundo y sublime, fue el que creó un amor nuevo, el cristianismo. Pero este amor no es la negación del odio, sino su corona, su victoria. Tratado segundo, la culpa, la mala conciencia y similares. Acá se pone más turbio el asunto. Nietzsche se pregunta cómo se le grabó a la gente la idea de la culpa. Dice que al principio, para que las personas recuerden sus promesas, se usaban métodos terribles, como torturas. O sea, que la mala conciencia nació de la crueldad. La memoria y el dolor. La idea de la mala conciencia se grabó a través de la crueldad. Para que algo permanezca en la memoria, se lo graba a fuego, y solo lo que duele se recuerda. La mnemotecnia de la humanidad fue terrible, con sacrificios, martirios, sangre. El deudor y el acreedor. La relación de deudor y acreedor se metió en la relación de las personas actuales con sus antepasados. La generación viviente siente una obligación jurídica con sus antepasados, que hicieron posible la estirpe. Esta deuda se paga con sacrificios, homenajes y obediencia. El temor a los antepasados genera la mala conciencia.
La mala conciencia como enfermedad. La mala conciencia es una enfermedad, pero como un embarazo, o sea, que puede llevar a algo nuevo. El ideal ascético. El ideal ascético es la voluntad de la nada, el desprecio por la vida. Se opone al instinto de la vida y es una forma de envenenamiento. Tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? En este tratado, Nietzsche se pregunta por qué la gente valora tanto el ideal ascético, o sea, la idea de renunciar a los placeres y al mundo. Dice que los filósofos también caen en esta trampa, porque ven en el ascetismo una forma de alcanzar la verdad. El filósofo y el ascetismo. El filósofo también se siente atraído por el ideal ascético, porque busca las condiciones más favorables para su espiritualidad. El filósofo tiende a evitar el matrimonio y a buscar la soledad. Nietzsche plantea que el ideal ascético es una forma de autoafirmación para el filósofo, que necesita la independencia para alcanzar su máximo potencial. El sacerdote ascético es un manipulador que usa el sentimiento de culpa para dominar a las personas. El sacerdote es quien fomenta el instinto de debilidad y organiza el rebaño. La moral cristiana es una forma de resentimiento, una venganza de los débiles contra los fuertes. La ciencia y el ideal ascético, incluso la ciencia con su búsqueda de la verdad, está influenciada por el ideal ascético. Nietzsche se pregunta si la voluntad de verdad misma necesita justificación. El nihilismo. El nihilismo es la consecuencia lógica del ideal ascético, la negación de todos los valores. Es la catástrofe de una educación para la verdad que al final se prohíbe la mentira de creer en Dios. La moralidad cristiana, al llevar la verdad a un extremo, termina destruyéndose a sí misma. La crítica de Nietzsche. A lo largo del libro, Nietzsche critica varias cosas. La moral cristiana la ve como una moral de esclavos, basada en el resentimiento y la culpa. Dice que es una inversión de los valores naturales, donde lo fuerte y noble es considerado malo y lo débil y humilde es considerado bueno. La compasión la considera un peligro para la humanidad, porque debilita a las personas y las lleva hacia la nada. La verdad. Se pregunta por el valor de la verdad y dice que a veces es necesario ponerla en duda. La historia. Critica la forma en que se escribe la historia como un simple espejo, sin afirmar ni negar nada. También critica a los historiadores que se enamoran del pasado como si fueran unos contemplativos. El superhombre. Aunque no lo dice directamente en este libro, la idea del superhombre está presente en el fondo. Nietzsche busca una forma de superar esta moral de esclavos y crear nuevos valores, basados en la afirmación de la vida. El superhombre sería alguien capaz de crear sus propios valores, de vivir más allá del bien y del mal. Algunas ideas clave. Genealogía de la moral. Buscar el origen de los valores en la historia, la sociedad y la psicología. Moral de señores versus moral de esclavos. Dos formas opuestas de valorar la vida, una basada en la fuerza y la afirmación, la otra en el resentimiento y la negación. Resentimiento. La base de la moral de esclavos, el odio reprimido que se convierte en valores. Ideal ascético, la negación de la vida, la renuncia a los placeres y al mundo. Mala conciencia, la internalización de la crueldad, la culpa que nos atormenta. Voluntad de poder, el instinto fundamental de la vida, la búsqueda de la superación y la afirmación. Nihilismo, la consecuencia de la destrucción de los viejos valores, la sensación de que todo carece de sentido. El estilo de Nietzsche. Este libro es denso, a veces medio complicado, pero está escrito con mucha pasión y fuerza. Usa un lenguaje bastante fuerte, con muchas metáforas y sarcasmo. Le gustaba provocar, hacer pensar y sacudir las ideas que la gente tiene bien agarradas. En resumen, La genealogía de la moral es un libro polémico y desafiante que te va a hacer cuestionar muchas cosas.
Nietzsche te invita a pensar de dónde vienen tus valores, a no aceptar las respuestas fáciles y a buscar tu propia verdad. No es una lectura fácil, pero te aseguro que te va a dejar pensando por un buen rato. Y bueno, loco, ahí tenés el resumen del libro. Espero que te haya servido y que te animes a leerlo vos mismo. Para entrar en más detalles, te dejo ahora con nuestra inmersión profunda. Adelante, maestros. Hoy nos centramos en la mente de Friedrich Nietzsche y su obra, La genealogía de la moral. Prepárense para explorar ideas bastante revolucionarias. Vamos a desentrañar cómo Nietzsche cuestiona la verdad, analiza los orígenes del bien y del mal, y también ese poderoso papel del resentimiento en la configuración de la moralidad. Abordaremos preguntas provocativas, como por ejemplo, ¿de dónde provienen nuestras ideas sobre el bien y el mal? ¿Y qué significa preferir la nada a no querer en absoluto? Lo que me parece fascinante de Nietzsche es cómo desafía las bases de la filosofía tradicional. Considera a los filósofos como sacerdotes enmascarados, cerrados a verdades incuestionables y nos invita a cuestionar el valor mismo de la verdad. Es una idea radical, ¿verdad? Es como si digas, no te conformes con lo que te han dicho. Pon a prueba tus propias creencias. Exactamente. Aboga por un enfoque más experimental y crítico del conocimiento. En lugar de aceptar ciegamente lo que se nos ha enseñado, debemos atrevernos a cuestionar y explorar por nosotros mismos. ¿Cómo funciona este enfoque genealógico? Suena algo más que una colección de pensamientos al azar. Tienes razón. La genealogía de la moral no es simplemente una serie de aforismos, sino una obra con argumentos sólidos, basado en la historia y la psicología. Nietzsche profundiza en las raíces de la moralidad, rastreando la evolución de conceptos como bueno y malo a través de las culturas y el tiempo. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo lo hace? Claro. Tomemos la palabra malo, por ejemplo. Originalmente significaba simple o de bajo rango. El concepto de bueno, en cambio, significaba nobleza y poder. Puedes ver cómo estos valores surgieron de un contexto social muy específico. Es un punto muy interesante. Me hace pensar en cuántas palabras que usamos a diario tienen historias. Y significados ocultos. Y cómo esas historias pueden influir en nuestra forma de pensar, sin que nos demos cuenta. Exacto, es una invitación a reflexionar críticamente sobre el lenguaje que usamos y los valores que están implícitos en él. Ahora, hablemos de uno de los conceptos más provocadores de Nietzsche, el ideal ascético. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Nietzsche analiza este ideal de negar los placeres mundanos y abrazar la abnegación en busca de un propósito superior. Lo ve como un fenómeno psicológico, nacido del resentimiento y una voluntad de nada. ¿Qué quería decir Nietzsche con eso? Sugiere que hay un profundo deseo humano, de escapar del sufrimiento de la existencia, incluso si eso significa, abrazar la nada. Nietzsche argumenta que el ser humano prefiere la nada a no tener voluntad. Es una idea que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. Preferiríamos, vianmente legrada, una vida sin voluntad, sin la capacidad de elegir nuestro propio camino. Esa es la pregunta que Nietzsche nos plantea. Y para comprenderla mejor, debemos profundizar en su distinción entre la moral del amo y la moral del esclavo. Sí. Esa es una de las ideas más famosas de Nietzsche. Entremos en eso a continuación. Pero antes de hacerlo, me gustaría preguntarte, querido oyente, ¿qué te ha llamado la atención hasta ahora en nuestra exploración de Nietzsche? ¿Qué despierta tu curiosidad? Tómate un momento para reflexionar sobre eso, mientras nos preparamos para desentrañar las complejidades de la moral del amo y del esclavo. El concepto de Nietzsche sobre la moral del amo y la moral del esclavo nos ofrece una lente poderosa para comprender cómo diferentes grupos de personas han valorado el mundo a lo largo de la historia. Desglósalo para nosotros. ¿Cuáles son las diferencias claves entre estas dos morales? La moral del amo, como le describe Nietzsche, se trata de abrazar el poder, la fuerza y la creatividad propios. La moral del esclavo, por otro lado, está enraizada en el resentimiento, un no reactivo hacia aquellos que están en el poder. O sea, son dos formas completamente opuestas de ver el mundo. Exactamente. La moral del amo valora la fuerza, la nobleza y la autoafirmación. Piensa en los héroes homéricos, por ejemplo. Audaces, orgullosos y sin miedo a conquistar. La moral del esclavo, en contraste, eleva. La humildad, la compasión y la abnegación. Surge desde la perspectiva de aquellos que han sido oprimidos o marginados. Me parece fascinante cómo Nietzsche conecta esto, que las condiciones históricas y sociales en las que surgieron estos valores no es solo una teoría abstracta, sino que está arraigada en la experiencia humana. Exacto, Nietzsche destaca las dinámicas de poder que influyen en la formación de los sistemas morales. La moral del amo proviene de una posición de fuerza y dominio, mientras que la moral del esclavo emerge de la experiencia de ser un subyugado. ¿Crees que estas categorías siguen
vigentes en el mundo actual? Es decir, seguimos operando dentro de estos marcos de moral del amo y del esclavo. Es una pregunta que vale la pena considerar. Piensa en los valores que se celebran en nuestra cultura. El individualismo, la ambición, la competencia. Estos se alinean con aspectos de la moral del amo. Pero también valoramos cosas como la empatía, la justicia social y la igualdad, que resuenan con elementos de la moral del esclavo. Entonces, tal vez no se trata de una dicotomía absoluta. Quizás estas morales están más entrelazadas y son más complejas de lo que... Nietzsche sugirió inicialmente. Precisamente. Es una invitación a pensar críticamente sobre nuestros propios valores y de dónde provienen. ¿Reflejan una posición de poder o de sumisión, o tal vez una combinación de ambas? Ahora, hablemos de otro concepto clave, el resentimiento. Lo mencionaste antes en relación con la moral del esclavo. El resentimiento juega un papel central en la genealogía de Nietzsche. Lo ve con una fuerza poderosa, impulsando la creación de valores. Es interesante cómo ve el resentimiento como una fuerza creativa, no solo como una emoción negativa. Reconoce que el resentimiento, aunque a menudo se considera destructivo, también puede ser una fuente de motivación y cambio, por impulsar movimientos por la justicia social, la igualdad y la liberación. Piensa en los movimientos de derechos civiles, por ejemplo, o en las luchas por la igualdad de género. Entonces es un arma de doble filo. Puede conducir a comportamientos destructivos, pero también puede ser un catalizador para una transformación positiva. Exacto. Y es una idea clave para comprender cómo los sistemas morales evolucionan y cambian con el tiempo. El resentimiento puede desafiar las estructuras de poder existentes y dar lugar a nuevos valores y nuevas formas de ver el mundo. Nietzsche también observa que el resentimiento a menudo va de la mano, con la astucia y la venganza. Señala las formas en que aquellos que se sienten impotentes a menudo recurren a la astucia y al pensamiento estratégico para desafiar a aquellos que están en el poder. Es un mecanismo de supervivencia. Si no tienes la fuerza bruta para enfrentarte a tus opresores, tienes que encontrar otras formas de resistir. Me hace pensar en las complejas dinámicas de poder y resistencia. Y cómo el resentimiento, aunque a menudo se considera una emoción negativa, puede jugar un papel importante en la lucha por la justicia. Es un recordatorio de que los sistemas morales no son estáticos, sino que están en constante negociación y renegociación a medida que cambian las dinámicas de poder. Entonces, ¿cuál era el objetivo final de Nietzsche con todo esto? ¿Hacia dónde se dirigía con esta genealogía de la moral? Su gran visión era una revaluación de todos los valores. Quería ir más allá de los marcos morales tradicionales y crear un nuevo conjunto de valores que afirmaran la vida en toda su complejidad. Esa es una meta bastante ambiciosa y un poco aterradora al mismo tiempo, ¿no crees? Sin duda, es un proyecto radical y está cargado de posibilidades y peligros. El propio Nietzsche reconoce las incertidumbres inherentes a tal revelación. No ofrece un plan para un nuevo sistema moral, sino más bien un desafío para cuestionar, explorar. Y es por eso que la obra de Nietzsche sigue siendo tan relevante y estimulante incluso hoy en día. Sus ideas nos desafían a pensar por nosotros mismos, a cuestionar nuestras suposiciones y a forjar nuestro propio camino en un mundo sin respuestas fáciles. De acuerdo, querido oyente, hagamos una pausa aquí por un momento y consideremos lo que eso significa para ti. Si tuviéramos que emprender este proyecto nietzscheano de reevaluar nuestros valores hoy, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuáles son los valores que aprecias? ¿Y de dónde provienen? ¿Reflejan la moral del amo, la moral del esclavo o tal vez una combinación de ambas? Es realmente fascinante considerar las implicaciones de una revaluación completa de los valores. Nietzsche nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. Exacto. Digo que las ideas de Nietzsche pueden resultar desafiantes, también pueden ser increíblemente liberadoras. Es como si nos diera permiso para cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la moral. Justamente, nos impulsa a ir más allá de los límites, de los marcos morales tradicionales, y a abrazar una comprensión, digamos, más matizada y dinámica del bien y del mal, en lugar de aferrarnos a dogmas preestablecidos. Debemos ser capaces de evaluar cada situación y tomar decisiones basadas en nuestros propios valores. Una cosa que realmente me impactó de nuestras fuentes es cómo Nietzsche enfatiza la importancia de la autocreación. No solo se trata de cuestionar los valores existentes, sino de crear algo nuevo, algo propio. Ese es un concepto fundamental. Él cree que la verdadera libertad proviene de dar forma a nuestros propios valores y destinos, en lugar de aceptar ciegamente los dictados de la sociedad o la tradición. Habla del Übermensch, el superhombre, como la encarnación de esta autocreación, ¿verdad? Un ser que ha trascendido las limitaciones de la moral convencional y ha creado su propio conjunto único de valores. Exactamente. El Übermensch es una visión de potencial humano, una llamada a abrazar nuestro poder para dar forma a nuestras propias vidas. No se trata de alcanzar la perfección en un sentido tradicional, sino de superar los límites que nos imponen la moral y la sociedad para convertirnos en seres auténticos y creativos.
Pero, ¿qué pasa con nuestras responsabilidades hacia los demás? ¿Cómo encaja la compasión y la solidaridad en esta visión de autocreación? Es una pregunta válida, pero para Nietzsche la autocreación no significa necesariamente rechazar todos los lazos sociales o las consideraciones éticas. Se trata de encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social. El superhombre no es un ser aislado, sino que se relaciona con el mundo y con los demás, desde una posición de fuerza y autenticidad. Entonces se trata más de reconocer nuestra agencia y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. No somos autómatas programados para obedecer, sino seres capaces de pensar por nosotros mismos y actuar en consecuencia. Precisamente, se trata de convertirnos en creadores conscientes de nuestras propias vidas. Si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de su propia existencia, podemos construir un mundo más libre y creativo, un mundo donde la moral no se imponga desde arriba, sino que surge de la voluntad y la conciencia de cada individuo. Es una idea poderosa. Es casi como si Nietzsche nos estuviera instando a convertirnos en artistas de nuestras propias vidas, a pintar nuestro propio lienzo con los colores que elegimos, sin miedo a romper las reglas o desafiar las convenciones. Definitivamente aboga por un enfoque más creativo y consciente de la existencia. Nos invita a cuestionar, a explorar y experimentar, a no conformarnos con lo preestablecido y a buscar siempre nuevas formas de expresar nuestra individualidad. Antes de concluir, tengo que preguntarte sobre una de las ideas más intrigantes y controvertidas de Nietzsche. La voluntad de poder, un concepto que a menudo se malinterpreta como una búsqueda despiadada de dominio y control. Cierto. Pero la idea de Nietzsche es mucho más matizada que eso. Para él, la voluntad de poder es una fuerza vital fundamental que impulsa toda la creación y el crecimiento. Es la energía que nos impulsa a superar obstáculos, a luchar por la excelencia y a expresarnos en el mundo. No se trata de dominar a los demás, sino de dominar nuestra propia existencia, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, es más como una fuerza creativa, un impulso para ser más de lo que somos, una energía que nos empuja a crecer, a evolucionar y a alcanzar nuestro máximo potencial. Esa es una excelente manera de describirlo. Se trata de expandir nuestros horizontes, de superar nuestros límites y de realizar nuestro pleno potencial, como individuos y como especie. No se trata de una lucha por el poder externo, sino de un desarrollo interno, de una búsqueda constante de superación y crecimiento. Esta ha sido una inmersión profunda, realmente iluminadora. Hemos cubierto tanto terreno, desde la crítica de Nietzsche a la moral tradicional hasta su visión de la autocreación y la voluntad de poder. Hemos explorado ideas complejas y desafiantes, pero al mismo tiempo profundamente inspiradoras. La filosofía de Nietzsche es un pozo sin fondo de conocimiento y sabiduría, y cada vez que nos adentramos en ella descubrimos nuevas perspectivas y nuevas preguntas que nos impulsan a seguir buscando la verdad. Antes de despedirnos, quiero dejar a nuestros oyentes con un último pensamiento de Nietzsche. En el texto habla de la importancia de vivir peligrosamente. Es una idea provocadora que nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y abrazar las incertidumbres de la vida. No se trata de ser imprudente, sino de estar dispuesto a arriesgarse, a desafiar lo establecido y a buscar nuevas experiencias que nos permitan crecer y evolucionar como seres humanos. Es una llamada a la acción, una invitación a vivir plena y auténticamente, incluso frente a los desafíos y riesgos, a no conformarnos con una vida mediocre y segura, sino a buscar la intensidad, la pasión y la aventura que nos ofrece la existencia. Así que, querido oyente, al salir de esta inmersión profunda, recuerda las palabras de Nietzsche: vive peligrosamente. Atrévete a cuestionar, a explorar y a crear. Y hasta la próxima, sigue buscando el conocimiento y sigue sumergiéndote en las profundidades del pensamiento. Gracias, maestros, por esta inmersión profunda en la genealogía de la moral. Y gracias a todos ustedes por llegar hasta el final. Si les gustó el resumen, déjennos un like, un comentario y suscríbanse para más antilibros. Hasta pronto. Chau.